Hola, hola niños, espero que estén muy bien en esta semana. Les damos la bienvenida a una nueva clase, a una nueva historia bíblica para ustedes, para que sea fortaleciéndoles mucho espiritualmente, para que sean aprendiendo más de la palabra de Dios. Y en este día les damos la bienvenida a nuestra clase bíblica. Queremos que ustedes nos acompañen entonces a nosotros con una oración primeramente para que sea Dios dirigiendo nuestra vida, ¿listo? Entonces, así como ustedes ya saben y hemos aprendido en esta semana, vamos a orar entonces, inclinamos nuestra cabeza y vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. En este día, Padre de la Gloria, primeramente te pedimos misericordia, Dios, te pido que tú seas perdonando cada uno de nuestros pecados. Asimismo te pedimos que tú seas dirigiendo esta clase para que sea permitiéndonos que podamos crecer más en tu palabra, podamos aprender más de ti. Te pido que tú seas regando gracias sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de las maestras, asimismo de cada uno de los niños y sus padres. Te pido asimismo que tú seas dirigiendo esta clase, Dios, que sea para alabanza y para la gloria tuya. Te damos muchas gracias, infinitas gracias por las grandes bendiciones que tú nos das, Dios. Quédate con nosotros en este día y acompáñanos por toda la semana, cubriéndonos y protegiéndonos de todo mal y peligro. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, listo, niños, entonces vamos a ver una clase muy linda el día de hoy. Espero así que, como siempre se los recuerdo, tengan su Biblia en mano, porque vamos a ver una historia muy linda basada en la fe, que es como lo hemos venido viendo todos estos domingos. Estamos aprendiendo sobre la fe que nosotros debemos tener en Dios, la confianza que debemos depositar en Él. ¿Listo? Entonces, asimismo tenemos entonces un cronograma, una oración inicial que fue la que acabamos de tener, una explicación del tema que es la lectura del texto bíblico. Vamos a tener una reflexión sobre lo que vayamos a aprender y les voy entonces a decir el versículo de memoria que tenemos de tarea para esta semana, junto con el taller que les vamos a enviar por medio de la profesora Joana para que ustedes puedan realizarlo en esta semana. ¿Listo? Entonces, la clase bíblica del día de hoy se llama El ciego Bartimeo. Está basada en Marcos 10 del 46 al 52. Entonces, por favor, vayan allá a este pasaje bíblico y comenzamos a leer en el versículo 46, que dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces tengamos en cuenta que ¿quién era Bartimeo? Era una persona ciega. ¿Qué es una persona ciega? Una persona que no tiene la capacidad de su vista de ver. Entonces, como él tenía esta discapacidad, estaba junto al camino, como lo ven acá en la imagen, estaba pidiendo limosnas, estaba mendigando para que las personas pasaran y le dieran dinero para su sustento. Dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces él ya estaba escuchando de que Jesús estaba andando por estos lados. Entonces él cuando escuchó que ya venía cerca, empezó a gritar que tuvieran misericordia de él. Entonces esto es muy bonito, ¿por qué? Porque él ya estaba creyendo en él, así él no lo pudiera ver, ¿cierto? Y eso, ¿cómo se llama? Fe. Entonces esta parte es muy importante porque él ahí mismo empezó a gritar, empezó a dar en voces altas de que Dios tuviera misericordia. Entonces estaba llamando a Jesús. Entonces seguimos con el versículo 48. Dice: y muchos le reprendían. Entonces, ¿qué le reprendían? Le callaban, ¿cierto? Como que lo regañaban de cierta manera. Dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Entonces, a pesar de que a él lo callaran, él clamaba con más amor y con más, con más alegría. ¿Listo? Entonces, esto también es muy importante porque imagínense la fe que estaba teniendo este ciego para que Dios, para que Cristo tuviera misericordia de él. Dice el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces Jesús lo mandó a llamar
Y entonces los discípulos vinieron y lo trajeron, ¿verdad? Dice el versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Entonces tan pronto le dijeron como, ven que Jesús te está llamando, él ahí mismo dejó todo lo que tenía y fue a donde Jesús. Esto es muy importante porque quiero que reflexionen en esta parte. ¿Qué pasa? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros tenemos que dejar todo, ¿verdad? Tenemos que dejar nuestro pecado, tenemos que dejar todo lo que nosotros tenemos, despojarnos del viejo hombre y venir a los pies de Cristo en arrepentimiento, ¿cierto? Así hizo mismo el ciego Bartimeo. Él dejó todo lo que tenía, él no cogió sus cosas y se fue, no, él dejó todo lo que tenía y se fue a donde Cristo estaba porque Cristo lo estaba llamando, ¿verdad? Entonces, sigue el versículo 51. Respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Entonces, ¿qué fue lo que le pidió el ciego a Jesús? Que le recobrara la vista, que él pudiera ver. ¿Listo? Entonces, seguimos con el versículo 52. Y dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces, muy bonita esta historia, ¿verdad? ¿Verdad que aprendemos la grande fe que tenía el ciego Bartimeo? Así como vimos la clase pasada, la mujer que tocó el manto de Cristo, cuán grande era su fe y cuán grande era la fe del ciego Bartimeo. Entonces quiero que por favor esta semana reflexionen en eso. ¿Qué tan grande es nuestra fe? Porque si bien él no lo veía, pero estaba creyendo en Cristo, ¿cierto? Qué bonito es eso y para nosotros poderlo aplicar a nuestras vidas, porque nosotros debemos tener presente que debemos siempre estar de la mano de Dios. Entonces esa es mi reflexión para ustedes. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Tenemos confianza de que vamos a salir de este problema que tenemos hoy a nivel mundial? ¿Tenemos confianza de que vamos a poder volver a nuestra iglesia, congregarnos todos en el amor de Cristo? ¿Está nuestra confianza puesta en Dios o está nuestra confianza puesta en el hombre? Quiero que piensen mucho en eso, por favor, para que lo podamos socializar el domingo junto con las otras maestras para ver qué aprendimos. Quiero que ustedes le compartan a las profesoras y les digan lo que ustedes les dejó en su corazón, esta historia tan bonita, este pasaje bíblico tan hermoso, porque cada pasaje bíblico de la Biblia nos enseña una cosa diferente y nos enseña a sí mismo y nos ayuda a crecer más espiritualmente, ¿verdad? Entonces así mismo lo hemos seguido viendo en estas clases de cómo debemos fortalecer nuestra fe en Cristo, ¿listo? Entonces seguimos con nuestro versículo de memoria que entonces se encuentra en Isaías, ¿listo? Dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en la alegría de Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¿Listo? Entonces esta fue nuestra historia del día de hoy. Asimismo espero que les haya gustado mucho, que por favor la lean entre semana, que hagan sus devocionales, que sean permitiendo cada día orar, hablar con nuestro Dios. Y vamos entonces a mostrarles entonces en este momento la actividad que tenemos para esta semana, para que sean enviándosela a la profesora para revisión y el domingo que sean por favor congregándose, que sean conectándose junto con nosotros para poder compartir entonces esta historia tan bonita, para poderla socializar, ¿listo? Entonces como vimos, el ciego Bartimeo que recibe la vista, pues tenemos entonces nuestro dibujo de cada semana, que está acá en la página siguiente, que es la que quiero que coloreen todos los niños y nos las manden a nosotras las maestras.